Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. A veces observamos una gran desconexión entre lo que decimos que creemos y cómo actuamos. En cuanto a nuestra fe, nuestra conducta debería reflejar lo que afirmamos creer. Si verdaderamente creemos en la palabra de Dios, entonces tomaremos en serio quién es Dios. Vamos a entender sus atributos, cuán glorioso, cuán poderoso, cuán fuerte, cuán santo y cuán justo es Él. Si realmente creemos estas verdades acerca de Dios, nuestras vidas serán transformadas de manera radical. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 29. Libro de los Salmos, en el Salmo 29. En muchos sentidos, este salmo es simplemente un salmo de adoración. Nos muestra la mentalidad y la conducta que debemos tener para adorar a Dios correctamente, para acercarnos a Él con la actitud adecuada. Por cierto, este salmo, por ejemplo, se recita el viernes por la noche al darle la bienvenida al día de reposo, lo que se conoce como Kabbalat Shabbat, la recepción del Shabbat, su reconocimiento. Vemos que hay una correlación entre esto y darle la bienvenida a la presencia de Dios de una manera única, una manera que habla de la verdad de su reino. ¿Por qué? Bueno, cuando miramos las Escrituras, esto se aprecia claramente en el Nuevo Pacto. Vemos una correlación entre el Shabbat y el mensaje del reino. En otras palabras, cuanto más sabemos sobre el día de reposo, el Shabbat, más podremos apreciar y entender el carácter del reino de Dios. Mira conmigo ahora el versículo 1. Este salmo comienza revelándonos quién es el autor. Y no debería sorprendernos, porque lo hemos visto una y otra vez. Leemos: Mismor ley David, un salmo de David. He mencionado el hecho de que tenemos la palabra shir para una canción o un salmo. También tenemos esta palabra mismor, y mismor habla de reducir o de eliminar cosas. Así que cuando aparece el término mismor, uno de los propósitos de ese salmo es mostrarnos, revelarnos, ayudarnos. Cuando oramos con este salmo, cuando lo cantamos, cuando lo aplicamos a nuestra vida, uno de los resultados será que ciertas cosas, aquellas cosas que desagradan a Dios, cosas que no están en armonía con la calidad, la naturaleza, el mensaje de Dios, con quién es Él, esas cosas que están en conflicto con sus propósitos, su voluntad, su identidad, todas esas cosas debemos eliminarlas. Son salmos como este los que nos ayudan de manera muy efectiva a hacer precisamente eso. Entonces, un salmo de David, y luego tenemos la palabra Javú, que es una palabra que significa acercarse, aproximarse. Puede que encontremos que, aunque significa acercarse, en ocasiones se traduzca como dar. Esto simplemente subraya lo que la Torá nos enseña, y es que no debemos acercarnos a Dios, presentarnos delante de Él,
con manos vacías. Amamos a Dios y cuando visitamos a personas que queremos, a menudo cuando nos invitan a cenar o algo por el estilo, llevamos un presente para los anfitriones en señal de cariño y gratitud. De la misma manera, cuando entramos en la presencia de Dios, cuando Él nos invita al privilegio de adorarlo, de experimentarlo, no debemos venir con las manos vacías. Así que esta palabra, mira con cuidado, Havú, significa acercarse, pero también hay intrínsecamente en esta palabra un llamado a dar. Entonces, vengan ante el Señor y tenemos el término Benei Elim. Esto está hablando, al menos según muchos de perspectiva rabínica, ellos consideran este comienzo del Salmo como lo que podríamos llamar los ejércitos celestiales, los ángeles de Dios, que ellos también se acercan a Él. Ellos también lo hacen y nosotros debemos hacer lo mismo. Ellos lo harán con gran adoración, con alabanza y acción de gracias. Así que vemos aquí que primero se dirige a aquellos en la esfera celestial. Acérquense al Señor, oh hijos, y creo que muchas Biblias lo traducen como poderosos. Pero es simplemente los hijos de Dios. Y es un término para Dios en plural. No se refiere a que sean múltiples dioses, obviamente, sino que muchas veces el plural implica majestuosidad. Se puede usar el plural para referirse a cuán grande es Dios. Así que estos son los siervos de Dios en el plano celestial. Y dice, vengan ante Él o rindan a Él. Estamos hablando de rendir al Señor, gloria y poder. Y esta palabra Havú se repetirá una y otra vez. Dice luego, traigan ante Él o denle honor a su nombre. Es decir, trátenlo con el debido respeto. La palabra kavod puede ser honor, gloria o respeto. Es una palabra que se deriva del concepto de algo pesado en el sentido de tener gran importancia. Así que dice, acérquense con la gloria, el honor que su nombre, y la implicación es que su nombre exige. Luego tenemos un término muy importante para adorar. Dice Hizkahabú, que significa inclinarse, caer postrados ante Él. Es una postura de adoración y alabanza. Así que adoren al Señor y tenemos Hadar Kodesh. Esta palabra Hadar aquí implica aquello que es glorioso, esplendoroso. Y luego tenemos la palabra santo. Así que es el esplendor de la santidad de Dios. Hay algo espectacular en la santidad de Dios. Y como siempre digo, hay una relación estrecha entre el concepto de santidad y los propósitos de Dios. Así que venimos y lo adoramos porque su propósito es glorioso. Su propósito es esplendoroso. Solo cosas buenas provienen de la voluntad de Dios. Y esto nos recuerda que debemos adorar a Dios debido a la voluntad perfecta que Él posee. Leamos el versículo 3. La voz del Señor está sobre las aguas. Cuando oigo esto, pienso en la creación, pienso en el orden. Vemos esto en el libro de Génesis. Ruach Elohim merajefet al penei hamaim. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y esto es lo que viene a mi mente cuando vemos este versículo. Mira el versículo 3. La voz del Señor, esto también se puede traducir como el sonido del Señor, refiriéndose a su presencia, está sobre las aguas. Es una referencia al Dios que trae orden a su creación. Y luego dice en el versículo 4,
el Dios Santo, Él truena. Y habla aquí de la voz de Dios. Y luego vemos el sonido de trueno de esa voz. Así que estas dos palabras trabajan juntas, la palabra para voz y la palabra para trueno. El Dios de gloria, Él truena. El Señor está sobre muchas aguas. Ahora, si recordamos lo que dice el libro de Apocalipsis, donde dice muchas aguas, en Apocalipsis, muchas aguas se relaciona con una multitud de personas. Y lo que dice aquí es que este Dios poderoso trae orden a su pueblo. Él va a poner las cosas en su lugar. Y vemos a menudo que el sonido de muchas aguas es un sonido de alabanza. Así que la voz de Dios truena. Él revela el poder de su palabra. Esto es una referencia al propósito de su voluntad, y encontramos que esto, si se hace bien, es decir, si uno responde en obediencia, esta será la autoridad sobre los individuos, sobre ti y sobre mí. Y esta puede ser una de las implicaciones de que el Señor está sobre muchas aguas. Versículo 4. Leemos aquí. La voz del Señor en poder. Kol Adonai Bakoach. Y de nuevo, Kol Adonai, la voz del Señor en esplendor. Vemos algo sobre el poder de Dios. Y el mensaje aquí es que el poder de Dios produce lo que es espléndido, lo que es honorable, lo que es glorioso. Y lo que debería venir a nuestras mentes es simplemente la palabra de Dios. Nota cómo, cuando tenemos una referencia a la voz de Dios sobre muchas aguas, tal vez sobre ti y sobre mí, el resultado es que cuando estamos bajo su autoridad, entonces la voz de Dios, su palabra, es poderosa y su voz produce lo que es esplendoroso, lo que es majestuoso. Versículo 5. Una vez más, la voz del Señor, Kol Adonai, quiebra los cedros. Esto se expresa con una ilustración muy terrenal, muy humana. Los cedros eran vistos como árboles fuertes y poderosos. Es una de las razones por las que el templo fue construido con cedros. No todo el templo, pero sí el tejado y otras partes. Lo que sabemos aquí es que su voz quiebra los cedros. Y el Señor quiebra los cedros del Líbano. Es otra referencia a su poder. Lo que implica es que Él tiene un poder sobrehumano. Un hombre no puede quebrar un cedro, mucho menos uno de esos cedros grandes, poderosos, gloriosos y majestuosos que hay en el Líbano. Versículo 6. Y esta misma manifestación de poder, noten cómo se reconoce. Dice que Él los hace danzar como un becerro. Así que la manifestación del poder de Dios, cuando nos conducimos correctamente, cuando nos sometemos a su poder y reconocemos su autoridad, es como el danzar de un becerro, el salto de un becerro en gozo. Y luego habla del Líbano y de Sirión. Sirión, según la mayoría de los eruditos, es una referencia al Hermón. Y estamos hablando de dos lugares que reflejan esplendor y gloria, lugares gloriosos. Así que vemos que la palabra de Dios trae gozo y puede traer gozo y esplendor al Líbano y al Hermón. Y dice, del Líbano y el Hermón, como el hijo del Remim. Y este término Remim
es un animal probablemente relacionado con un búfalo o algo por el estilo. Por cierto, el búfalo, según la mayoría de las autoridades, es un animal kosher. Así que vemos aquí una transformación. Antes vimos el término becerro, y luego cuando hablamos del Líbano y el Hermón, se menciona un búfalo, un animal más majestuoso, más grande, más poderoso. Así que produce precisamente eso, un gozo, un gran júbilo al reconocer el poder de Dios. Versículo 7. Kol Adonai, la voz del Señor, podríamos decir, rompe, divide, parte en dos, las llamas de fuego. Ahora, insisto, tú puedes hacer eso, dividir el fuego, pero esto es lo que hace Dios. Dios divide las llamas de fuego. Verso 8. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacudirá el desierto de Cades. Bien, esto habla de la palabra de Dios. La palabra está asociada con revelación. Su revelación nos enseña sus propósitos, su voluntad, y somos llevados al desierto, pero específicamente al desierto de Cades. Allí es donde los hijos de Israel pasaron un tiempo significativo cuando emprendieron el viaje hacia la tierra de Israel. Es parte de la tierra prometida. Es parte del Israel actual. Y vemos que está en la frontera entre Israel y Egipto. Y lo que vemos aquí es que cuando el pueblo de Dios está en medio de su voluntad, cuando el pueblo de Dios se mueve hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, hay un resultado. Él sacudirá las cosas, y esto es lo que Él nos está revelando. Verso 9. La voz del Señor, una y otra vez, Kol Adonai, la voz del Señor. Y luego tenemos algo confuso. Te invitaría a que vayas a cualquier sitio web donde puedas consultar múltiples traducciones de la Biblia. Te darás cuenta de que hay un par de tradiciones diferentes para traducir este versículo. Tenemos una palabra aquí, la palabra ayalot. Bueno, la palabra ayal puede ser un carnero, un tipo de cabra como una cabra montés, pero también puede relacionarse, tal vez, con un tipo de árbol, como el roble. Así que hay un debate sobre cómo traducir esta palabra. Encontrarás diferentes traducciones de la Biblia que la interpretan de una de estas dos o incluso tres maneras diferentes. Así que tenemos otra palabra. Se relaciona con la palabra para sacudir, que mencionamos antes, cuando dice que la voz del Señor sacude el desierto. Él sacudirá, el Señor sacude el desierto de Cades. Pero tenemos una palabra similar que puede ser diferente. Algunos dicen que tiene que ver con dar a luz. Algunos dicen que tiene que ver con otra expresión idiomática o modismo para sacudir. Y algunos dicen que tiene que ver con revelar algo. Bueno, ¿se trata de cabras o se trata de un árbol? Lo que yo haría es entender que esto es un poema hebreo. ¿Cuál es la característica número 1 de la poesía hebrea? El paralelismo. Y cuando seguimos leyendo, dice que Él los revelará. Él los revelará como un bosque. Así que el hecho de que aparezca aquí la palabra bosque le da peso y credibilidad a la interpretación de que este término significa robles. Así que el sonido del Señor, Él desnudará, manifestará o dividirá los robles y revelará los bosques. Y mira la segunda parte del versículo 9. Y en su santuario, todos, es decir, todos ellos, dicen gloria.
Así que Dios se mueve. Y la implicación es esta. Dios se está moviendo, está trayendo cambios. De eso habla este pasaje, de cómo la voz de Dios, el sonido de su presencia, la verdad de su palabra, la gloria de su voluntad, trae un cambio significativo. ¿Qué cambio? Trae su gloria. El mover de Dios, la manifestación de su movimiento, el resultado de ese movimiento es gloria. Por eso dice, y todos dirán gloria. Versículo 10. El Señor sobre un diluvio. Esta es la misma palabra para el diluvio como en los días de Noé, Mabul. El Señor se sentó sobre el diluvio. El Señor se sienta como rey para siempre. Y aquí dice que Él se sentará como rey para siempre. El Señor, fortaleza a su pueblo, Él dará. Y esta fortaleza, si vemos el contexto, su fortaleza es para participar en su voluntad, para seguir sus propósitos. Y noten cómo hay una referencia a Él, fíjense en este cambio. Y el Señor se sentará rey. El Señor rey se sentará por siempre. Esta es una palabra para gobernar, tomar su trono, en otras palabras, para siempre. Y el Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con shalom. Permítanme concluir señalando dos cosas. Cuando miramos este último versículo, vemos que hay una correlación entre el Señor dando fortaleza a su pueblo y el Señor bendiciendo. Luego vemos esta última palabra, shalom. He mencionado que el término shalom está relacionado con la voluntad de Dios. No hay shalom, no hay paz, hasta que la voluntad de Dios se complete. Tenemos shalom en una circunstancia individual, cuando Dios te llama a hacer algo y lo haces. Cuando lo has completado, experimentas esa paz. Y lo que está diciendo es que Él da poder y su bendición para que tú y yo podamos ser hacedores de paz. ¿Qué significa eso? Que podamos hacer su voluntad en este mundo. Recuerden, todo este salmo, según la tradición judía, se recita en el Shabbat. El Shabbat está relacionado con el reino, y vemos que este reino habla de la presencia de Dios, su sonido, su voz, los cambios que Él produce, para que al final se concrete el cumplimiento de su voluntad. Todos dirán gloria. Ellos quieren la gloria de Dios. Y si quieres la gloria de Dios, estarás interesado en el establecimiento del reino de Dios. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.